esta noche quiero compartir con ustedes en el libro de Segunda de Timoteo, en su capítulo 3. Estaremos leyendo desde el verso 1. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 1. Dice: el carácter de los hombres en los postreros días. Dice el verso 1. También debe saber esto, Pablo escribiéndole a Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Tiempos cómo? Peligrosos. Porque habrá hombres como amadores de sí mismo, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Verso 3. Sin afecto natural, implacable, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Dice el verso 6, porque de estos son los que se meten a las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Verso 8, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Verso 10, y aquí hay un pero, y léalo detenidamente. Dice, pero, ¿qué dice? Tú has seguido ¿qué? Mi doctrina. ¿En qué? En conducta, en propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. ¿Qué dice el verso 11? Persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio y en Listra. Persecuciones que he sufrido. Pero vean qué detalle más hermoso. ¿Qué dice? Y de todas me ha librado. ¿Quién? El Señor. Dice el verso 12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán ¿de qué? De mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú, dígale al hermano que está a su lado, pero tú. Ya lo dijo, dígale, pero tú. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Estos dos últimos versos leemos, dice, toda escritura, la escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir ¿en qué? En justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Si quisiéramos, no predicáramos ya y nos ahorramos todos estos minutos. Porque esta cita bíblica, esta carta de Pablo a Timoteo, abarca muchas cosas. Y en esta noche nos vamos a enfocar en unas cuantas, porque si nos ponemos a abarcar todo lo que indica esta carta de Pablo hacia Timoteo, no nos daría lo que resta del mes de noviembre para terminarla. Pero en esta noche vamos a centrarnos en algo. Vemos que esta carta empieza hablando de que vendrán tiempos peligrosos. ¿Y cuánto cree que vendrán? Yo no creo que vendrán. Estamos viviendo en tiempos peligrosos.
Y Pablo le escribe esta carta a Timoteo porque él dejó a Timoteo en Éfeso y en Éfeso no, las cosas no estaban fácil. Habían problemas dentro de la casa, dentro de la iglesia, donde estaban los demás cristianos. Y Pablo le escribe todo esto, no fue a los impíos. Pablo le dice todo esto a Timoteo, es porque era lo que estaba pasando en la iglesia de Éfeso en ese momento. Y usted dirá, ¿cómo va a ser que Pablo dice todo eso y le dice todo esto a Timoteo, que se cuide de esto dentro de la casa de Dios? Y es así. Cuando Pablo dice que habrán hombres amadores de sí mismo, que habrán hombres ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, todo eso lo estaba viviendo Timoteo en ese momento en la iglesia, en el cuerpo que Pablo lo dejó a él cuidando. Y Timoteo se estaba haciendo la misma pregunta que usted y yo nos hacemos hoy día. Y la pregunta que surge de todo esto es: ¿cómo puede un cristiano hacer frente a todo esto? Y en esta noche vamos a estar hablando unos minutos la palabra en los últimos tiempos. Entonces surgen preguntas en nosotros al leer todo esto, porque dice que en los últimos tiempos, y estamos en los últimos tiempos, estamos viviendo tiempos peligrosos, donde dice la palabra aquí mismo, no lo digo yo, que tendrán apariencia de piedad, pero van a negar la eficacia de ellos. Aquí lo que Pablo está diciendo en buen español es: habrán personas que se harán pasar por cristianos, pero no lo son. Habrán personas que tendrán manifestaciones de cristianos, pero no lo son. Habrán personas, mi hijo Timoteo, amadores de sí mismo, que harán grandes cosas, pero es todo para ellos. Y él le dice bien claro: a estos evita. Pero surgen preguntas en la vida de Timoteo en ese momento. Un hombre joven que desde su niñez ha escuchado la palabra, que desde su niñez ha venido siguiendo los estatutos y los reglamentos de la palabra, y Pablo se los resalta. Pero al enfrentar todo esto, Timoteo ya tenía ciertas dudas y se estaba haciendo ciertas preguntas. ¿Cómo puedo yo, cómo puede un cristiano hacer frente a todo esto? ¿Cómo hacemos en respuesta a tales tiempos de presión? ¿Cómo usted y yo, cómo nosotros vamos a enfrentar la presión del tiempo en el que estamos viviendo? Donde tenemos hombres amadores de sí mismos. Y cuando digo hombres, ¿verdad?, me refiero al género humano, hombres y mujeres amadores de sí mismos. Tenemos esta religiosa que se enfoca solamente en yo primero. Yo hice una fiesta del té y los invitados soy yo y yo. Yo me tomo el té, yo me tomo el café. Y tenemos estas cestas que te arropan y te dicen: tú eres el importante, primero tú. Hombres amadores de sí mismos, personas ávaros que solo les gusta el dinero. Y todo esto lo estamos viviendo. La iglesia de Dios está siendo enfrentada en estos tiempos. Estamos en tiempos peligrosos. Usted y yo lo sabemos. ¿Cómo vamos a responder a esto? Y esta era la pregunta que se estaba haciendo Timoteo. Y Pablo, muy sabio, no le oculta nada de esto. Y no le dice: mira, Timoteo, las cosas van a estar bien. No le dice: mira, Timoteo, tranquilízate, que eso va a pasar. No, él se lo dice: mira, en estos tiempos van a haber esto y aquello. Evita eso. Pero me encanta lo que él dice el verso 10, porque le dice: pero persiste tú. Hay hombres avaros y amadores de sí mismos, infieles, imprudentes. Pero nosotros vamos a persistir en lo que hemos aprendido. Nosotros vamos a persistir en lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Y Pablo muy sabiamente le da dos puntos importantes a Timoteo
de cómo él se puede desenvolver en medio de tal situación. Y usted dirá, bueno, Pablo tuvo que haberle dado la llave del cielo a Timoteo para que él pueda enfrentar todo esto, porque duramos un buen ratito leyendo cosas de las que Timoteo estaba enfrentando, ¿verdad que sí? Y lo primero es que en el verso 10, ¿qué le dice él en el verso 10? ¿Quién se atreve a leerlo conmigo? El verso 10 dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Lo primero que Pablo le dice a Timoteo es, recuerda mi modelo. Recuerda el modelo que tú aprendiste. Haz lo que yo hice, le dice Pablo. Haz lo que me viste hacer cuando viajaste conmigo estos 15 o 16 años. Recuerda mi ejemplo, le dice Pablo. Pablo resalta la importancia de ser un buen modelo. No solo impartir una información, no solo dar una instrucción, sino que también el modelo, él era el modelo de lo que él enseñaba. Y creo que estamos en los tiempos donde ya se nos acabó a nosotros el solamente leer una palabra y darle un mensaje de aquí, bajarme de aquí y hacer lo que me parezca allá afuera. Es el tiempo de comenzar a modelar lo que estamos predicando. Es el tiempo de que empecemos a hablar y a decir cosas sin abrir la boca. Es el tiempo de que comencemos a modelar. Pablo no le dice, mira, a esos hermanos que tú tienes ahí sentados, a esos ávaros, a esos amantes de sí mismos, a esos impiadosos, a esos impíos, tú lo agarras y lo sacas de la iglesia y no le permite la entrada más. Pablo lo único que le dijo a Timoteo es, recuerda mi modelo, recuerda lo que yo te enseñé y que de tu niñez lo has visto y lo has aprendido. Y a veces pensamos que la solución de todo está en un arranque de autoritarismo, en un arranque de hablar duro, en un arranque de levantar la voz y decir yo estoy aquí, cuando lo único que debemos hacer es modelar lo que el Padre nos ha enseñado por medio de su palabra. Entonces no solo estaba involucrada la enseñanza de Pablo, sino, como él dice, también lo estaba en conducta. Todo esto que Pablo le está diciendo a Timoteo en el verso 10, dices, porque tú has seguido mi doctrina. ¿Cómo se sigue la doctrina? En conducta. Por esa conducta debe llevar un propósito. Por ese propósito no se debe de abandonar, sino que debe de seguir ¿en qué? En fe, en longanimidad, que es ser, es como, la longanimidad es como ser, tener una, lo busco que lo tengo aquí, es generosidad, es una muy buena conducta. Entonces todo eso tiene que ir de la mano. Pablo no le dijo a Timoteo, arranca y desarraiga todo lo malo que hay en la iglesia. Le dice, comienza a modelar la palabra, comienza a vivir la palabra. Los años que tienes aquí sentado, si no ves una respuesta y si no ves una solución, el Señor te está diciendo en esta noche, no que sigas orando por ello, es que comiences a modelar la palabra. Tus vecinos no llegan, vamos a revisarnos a ver si yo estoy modelando la palabra. Mis familiares no llegan, déjame ver si yo estoy modelando la palabra. Y eso es lo primero que Pablo le dice a Timoteo. Y le dice estas dos grandes verdades. Primero, recuerda modelar la palabra. Pero tú has seguido mi doctrina, dice Pablo. Siempre recordar, seguir la doctrina. Y una pregunta bien importante que debemos hacernos es, ¿qué le estamos nosotros modelando a nuestros hijos? Y le doy esos segunditos para que pensemos, no para que me la conteste, vamos a contestarla nosotros. Mientras yo escribía esto también me hacía esta pregunta y me la estaba contestando yo mismo.
Y las notas salieron bajitas, déjeme decirle, porque la palabra te instruyen. No le voy a decir aquí que yo tengo un 10 de 10 en esto. ¿Qué le estamos modelando y qué le estamos enseñando a nuestros hijos? Porque gloria a Dios por Timoteo, que tenía a un Pablo a quien modelar. Por ahí sus hijos a quien tienen. Pablo tenía las agallas de decirle a Timoteo: lo que tú viste en mí, eso haz. Lo que tú viste en mí, eso modela. Tú viste que yo tuve buena conducta, tú viste que yo tuve fe, que yo anduve en propósito, que yo anduve en amor. Eso mismo que tú viste en mí, eso haz. Pero ¿y nosotros podemos decirle eso a nuestros hijos? Pero nosotros como líderes de esta casa podemos decirle eso a las personas a las que estamos guiando. ¿Puedo yo decirle a alguien aquí en esta casa: haz exactamente lo que yo estoy haciendo? Cuando modelo la palabra del Señor, me doy cuenta que lo que digo puede bendecir o puede maldecir a mis hijos. Cuando yo hago o digo cosas delante de mis hijos, de otro hermano, estoy envenenando a mis hijos. Cuando usted viene a la iglesia aquí, levanta las manos y adora al Señor, y sus hijos lo ven entregado adorando al Señor, pero en la casa usted no habla con nadie. Cuando usted viene llegando del trabajo, los hijos, en vez de salir a abrirle la puerta y salir con los brazos abiertos, mejor van y se trancan a la habitación. De nada nos vale tener las manos levantadas aquí cuando en la casa nadie nos quiere recibir. ¿Qué le estamos modelando a nuestros hijos? ¿Qué le estamos modelando a las personas que nos están siguiendo? ¿Qué modelo le estamos dando? Pero Pablo también les da unas pautas a Timoteo, y está en 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 15. Dice el verso 15 del capítulo 2, dice: procura con diligencia presentarte a Dios como aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y cuando Pablo aquí está diciendo procura, procurar quiere decir buscar, que ese sea mi objetivo, que yo no voy a descansar hasta que yo logre encontrar lo que ando buscando. Entonces yo voy a procurar, yo voy a buscar, y ese va a ser mi objetivo. Pero también dice con diligencia. Eso implica un esfuerzo. Eso implica un trabajo duro. Eso indica prontitud. Eso indica agilidad y prisa. Entonces hay algo que usted y yo debemos hacer. Pero eso no se queda ahí. También le dice: preséntate a Dios como aprobado. La aprobación que debemos tener no es la del hombre, es la de Dios. Procura presentarte ante Dios aprobado para que puedas dar un buen modelo. Usted sabe lo que es un modelo. En costura usan lo que le llaman un patrón, un modelo. Sacan la primera pieza y de esa primera pieza salen millones de piezas. ¿Cuáles han trabajado en Zona Franca y más o menos y saben de costura? Así es, se saca un patrón, se saca una pieza y de esa pieza se saca todo el resto. Si la primera pieza queda mal, no crean que el millón que va a salir de ahí va a salir bueno, va a salir malo. Entonces, hoy le vamos a decir al Señor: Señor, yo quiero ser un modelo bueno. Que mis hijos puedan decir: yo quiero ser como mi papá. Yo tengo un buen ejemplo. Yo puedo decir, y hoy lo puedo decir a boca llena, yo puedo llegar a cualquier sitio en el país, fuera del país, y yo sé que donde quiera que vaya, que yo diga de quién soy hijo, yo sé que a mí me van a recibir bien. Entonces mientras más leo la palabra, estoy procurando que cuando mis hijas vayan a un lugar y digan de quién soy hija, digan: ah, pero espérense,
Ustedes son parte de la familia. Ustedes no saben las bendiciones que yo he recibido por simplemente decir de quién soy hijo. Y no porque tenga un título, es por lo que Él ha modelado. Modelar la palabra de Dios y modelar lo que Dios ha depositado en nosotros no tiene que ver con un título. Para yo modelar lo que Dios ha hecho en mi vida, yo no tengo que esperar que me pongan un título de anciano. Para yo modelar lo que Dios ha hecho en mí, yo no tengo que esperar que me pongan un título de pastor. Para yo modelar lo que Dios ha hecho en mi vida, a mí no tienen que delegarme funciones. El Señor nos ha dado la tarea a todos nosotros de que modelemos, de que persistamos en eso, de que con diligencia procuremos presentarnos ante Dios aprobados, que no tengamos de qué avergonzarnos y que por último, le dijo Pablo a Timoteo, que usemos bien la palabra de verdad. Y ahora entramos al segundo punto que Pablo le dice. Fue en dos cosas sencillas que Pablo le dejó a Timoteo. ¿Cómo tú vas a enfrentar todo esto? Bueno, primero, procura seguir mi modelo. Y segundo, le dijo, confía plenamente en las Escrituras para que te guíen. La palabra se nos da para ayudarnos en tiempos de persecución, en tiempos de tensión y de dificultad. La palabra de Dios, la Biblia, es el libro de la realidad. El primer proceso de las Escrituras es que se apoderan de nuestras mentes. Él le dice a Timoteo, continúa en lo que has aprendido y eso requiere una lectura repetida. Pablo le está diciendo a Timoteo, de la única manera que tú puedes luchar contra todo esto es por medio de la palabra. Usted y yo no necesitamos terapia de 2 y 3 horas, necesitamos la palabra de Dios. Usted y yo no necesitamos traer a nuestros hijos aquí para que el pastor lo toque con la varita mágica y se lo cambie. Usted necesita la palabra de Dios en su casa. Ya paremos de traer a nuestros hijos a la iglesia. Pastor, ore por mi hijo que está rebelde, no me quiere obedecer. Yo le digo una cosa y hace otra, pero nosotros aquí adoramos a Dios, en la casa somos otra cosa. ¿Qué está aprendiendo el hijo? Ustedes me perdonan, si esta tiene que ser mi última prédica, pues va a ser la última, pero lo voy a decir. Pastor, mire, ore por mis hijos porque están rebeldes. Y usted que está modelando en la casa, porque el hijo solo viene 2 horas aquí. Necesitamos con urgencia llevar la palabra de Dios a nuestras casas. La Biblia no se hizo para traerla los domingos aquí. Esto requiere lectura continua. Persiste tú en lo que has aprendido. Y si lo aprendió fue porque lo leyó. Y aparte de leerlo, tuvo un maestro que lo modeló día y noche en persecuciones, en problemas, en todas las dificultades que una persona pudo haber pasado, la pasó Pablo todas y se la modeló en amor y en conducta a Timoteo. Y él le está diciendo, tú quieres pasar esas adversidades, haz lo que yo hice. Agárrate de la palabra y en conducta y en amor, modela. Vive y haz conforme lo que has aprendido. La palabra de Dios es lo único que nos va a dar a nosotros respuesta a lo que estamos viviendo hoy en día. Ningún gobierno, ningún hombre, ningún filósofo, ni ningún profesor de ninguna materia te va a ti a revelar los problemas de tu vida. Nadie va a sanar tu corazón, ningún psicólogo ni psiquiatra, nadie va a sanar tu corazón más que la palabra. Nadie te va a ti a echar hacia adelante sino la palabra. No hay una revelación tan grande de hombre que pueda superar lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestra guía. La palabra de Dios es nuestro manual. La palabra de Dios es lo único que nos va a abrir puerta a nosotros. La palabra es lo que usted y yo tenemos que cantar, que respirar y que vivir.
Y qué bonito es cuando podemos venir aquí y ver que estamos cantando la palabra del Señor. Que no estamos cantando un capricho, que no estamos cantando una canción que está pegada ahora y porque está pegada vamos a divulgarla, vamos a cantarla, vamos a darle a eso porque está pegado. No. Lo único que nunca, nunca, nunca pasa de moda ni va a pasar es esta santa y bendita palabra de Dios. Y es lo que tú y yo debemos de cantar, es lo que tú y yo debemos de modelar, es lo que tú y yo debemos de respirar. Pablo fue muy específico con Timoteo. Le dijo, modela lo que has aprendido y aférrate a la palabra. Quizás podríamos decir muchísimas cosas que Timoteo en sabiduría humana pudo haber hecho. Pudo haber hecho muchísimas reuniones, pudo haber hecho muchísimas conferencias, pudo haberse desgastado año tras año buscando una solución. Pero lo único que Pablo le dijo a Timoteo, no pierdas tiempo en eso, aférrate a la palabra. Aférrate a la palabra. ¿Tienes problemas, dificultades en tu casa? ¿No tienes trabajo? Aférrate a la palabra. ¿Por qué a veces tenemos tanto problema donde estamos? Es porque no hemos entendido la palabra. Y si hoy en esta casa de fe usted está viendo ciertos cambios, siente que le están apretando la tuerca, es porque la palabra lo está haciendo, no ningún hombre. Porque que hasta que yo no entendí la palabra de Dios, yo sentía que aquí todo el mundo estaba en mi contra. Y duré muchos años viéndolo así. Mi papá y mi mamá, después que se metían a pastores, se desaparecieron. Pero cuando yo entendí esta santa y bendita palabra, yo dije, con razón, ahora hasta yo me voy a perder. Cuando usted ve a una gente en la casa de Dios pataleando por cualquier cosa, no está en la palabra. Cuando usted ve personas en la casa de Dios que por todo están protestando, no han entendido esta santa y bendita palabra del Señor. Una persona madura en la palabra de Dios se pone hasta boca abajo si lo ponen en la iglesia, lo que sea hacer, lo que sea que haya que hacer, y lo hace en amor, con buena conducta, en longanimidad, en fe y en propósito. Cuando entendemos la palabra, todo resulta más fácil. Y le decía ahorita, qué bonito es cantar la palabra. A veces me pongo a pensar en muchas canciones que me gustaban antes. Pero cuando la pongo al lado de la palabra y la comparo, digo, por esta canción se está contradiciendo con la palabra. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Él es rey desde antes de usted y yo haber nacido. Él no se hizo rey con una corona de espinos. Él es rey desde el principio hasta el final. Él fue rey, Él es rey y va a seguir siendo rey. Ninguna coronita de espina lo va a hacer rey. Él ya lo era. Y cuando aquí usted escucha que dice vamos a cantar la palabra, usted a veces el término se escucha a veces chocante. Pero cuando le digan vamos a cantar la palabra, es que las palabras que van a salir de aquí están respaldadas por la palabra. Amén. No llegamos aquí a esta casa de fe a decirle cansado del camino. Aquí nosotros venimos a adorarle a Él, a darle gracias, no importa si el camino estuvo cansado o estuvo fácil. A darle gracias sin importar que tengo dinero o no tengo. Yo vine a cantar la palabra de Dios. Dice 2 Timoteo ahí mismo 3 en el verso 17, verso 16 y 17. Toda la escritura es inspirada ¿por quién? ¿Por quién? Por Dios. ¿Y útil para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir. ¿En qué? En justicia.
La palabra te da guía, te da dirección, pero la palabra también es la que te enseña la ley del reino de Dios. Decimos muchas veces que estamos en el reino y todo reino tiene reglas, todo reino tiene leyes, todo reino tiene sus demarcaciones, tiene su límite, tiene su espacio geográfico. Pero si cada reino tiene sus reglas y nosotros pertenecemos al reino de Dios, el reino de Dios también tiene reglas y tiene leyes. Si usted y yo desconocemos las reglas y las leyes, es posible que en algún momento andemos en ilegalidad. Puede ser que en algún momento algo estemos haciendo mal, pero usted y yo conocemos la palabra. Usted y yo tenemos mucho tiempo escuchando palabra. Y déjeme decirle que cuando andamos en contra de la palabra, Satanás no va a andar preguntando si usted es de aquí o no. Dice, ese anda en ilegalidad, vamos a multarlo. Entonces, cuando andamos en la palabra, actuaremos legalmente en el reino de Dios. No vamos a hacer nada ilegal que dañe a mi hermano, nada ilegal que dañe el cuerpo, porque yo conozco la palabra. Y si yo digo estar en el reino de Dios, es necesario que yo me ajuste a estas leyes, a estas palabras, a estos mandamientos, para que yo no ande inventando cosas por ahí, sino que yo diga, bueno, las reglas dice aquí, ama hasta tus enemigos. Caramba, debo amar a mis enemigos. Desde hoy, iglesia, y no era que no lo estábamos haciendo, pero desde hoy quiero aclararlo muy bien, muy bien, muy bien y dejarlo muy bien sentado en esta noche. Aquí no se van a hacer cosas de hombre, aquí se va a hacer lo que el Espíritu Santo de Dios por medio de la palabra diga. La palabra de Dios es la que nos va a dar a nosotros guianza. Si yo vengo con una idea mañana y no está sustentada en la palabra, muy bonita, pero no. Nos vamos a estar haciendo actividades solo por hacerla. No vamos a estar haciendo actividades y activismo por aquí y cosas por allá vacías. Estaremos fundamentados en la palabra. Es muy bueno venir a un culto, brincar, danzar, gloria a Dios. ¿Y la palabra? Muy bonitas las luces, muy bonita la iglesia. ¿Y la palabra? Me duele porque he ido a muchas congregaciones a hacer trabajos, a hacer instalaciones. He ido a muchas iglesias a ayudar a otros pastores. Y muchos me han dicho, yo necesito un músico aquí porque aquí lo único que se hace es predicar. ¿Y qué más tú quieres? La palabra es lo que vivifica. La palabra es la que enseña. La palabra es la que redarguye. La palabra es la que instruye. Y la palabra es la que va a hacer cambiar un hombre, no un instrumento. No es un músico, no es un pastor. Lo único que te va a cambiar la vida y que va a cambiar tu familia es la palabra de Dios. Me encanta la música porque soy músico. Me encanta escuchar un buen sonido porque soy sonidista. Me encanta que canten bien porque puedo entonar más o menos. Eso está bien. Pero si un día tenemos que hacer un culto solamente leyendo la palabra, lo vamos a hacer. Debemos, hermanos, el Señor nos está incitando en estos momentos y nos está empujando a que nos volvamos a la palabra. Ya se acabaron los tiempos de estar haciendo actividades para mantener la gente entretenida. Usted viene aquí a la iglesia, veníamos a la iglesia, dábamos 3 brincos, rompíamos 3 sillas y se movió el espíritu y salíamos por ahí y teníamos más problemas con aquel que entramos. No, vamos a escudriñar las palabras por medio del Espíritu Santo. La Biblia, la palabra de Dios no está en sintonía con la filosofía del mundo.
El mundo siempre va a estar en contra de lo que dice la palabra. La palabra siempre va a estar en contra de la filosofía que puede tener el hombre y lo que puede decir el mundo. ¿Quieres una familia sana? La palabra te la puede dar. ¿Quieres una familia respetuosa, hijos que respeten no solamente a ti, que respeten donde quiera que vaya? La palabra lo puede hacer. Yo puedo orar hoy por tus hijos, sí. Lo hacemos en amor, oramos, imponemos las manos, damos consejos si hay que hacerlo, pero mientras no modelemos la palabra del Señor, no va a haber ningún cambio. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, modela la palabra, modélala. No solamente la leas, vívela, exprésala, declárala donde quiera que vayas. Debemos volvernos la palabra. Debemos devolvernos al principio, a lo que el Señor dejó, a sus fundamentos. Amén. ¿Me estoy dando a entender? Si queremos conocer a Dios, si queremos conocer más de Él, las Escrituras. Por último, Josué capítulo 1, verso del 1 al 9. ¿Qué dice el verso 1? Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. Desde el desierto del Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate, dice el verso 6, quiero que le presten atención. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te aparte de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprenda. Nunca se apartará de tu boca el que este libro de la ley, sino que de día y de noche, como dice, meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Hemos leído esto cientos de veces. El pastor hace unos meses predicó de esto. Pero fue como que yo estaba escuchando lo que él leía. Yo sentía que el Señor me ponía ciertas cosas en negrita. Me las resaltaba, le ponía resaltador y me dijo: enfócate en esto. Por eso le decimos que le preste atención en la palabra, porque puede ser que yo esté dando una palabra aquí, pero hayan cientos de palabras que ustedes estén recibiendo también. Y en ese momento el Señor me hizo enfocar en ciertos versículos. El verso 6 dice: esfuérzate y ser valiente. Él solo le dijo esfuérzate y ser valiente en tres ocasiones a Josué. Josué se iba a enfrentar a cosas que él ni se imaginaba. Josué iba a introducir al pueblo a la tierra que el Señor le había prometido. Pero había que pelear, había que arrebatar las tierras que el Señor había prometido, había que derrotar gigantes, había que penetrar a una ciudad impenetrable, había que enfrentarse cara a cara al enemigo. Pero lo único que el Señor le dice a Josué es: esfuérzate y ser valiente, porque tú repartirás. Esforcémonos en repartir lo que el Señor nos ha entregado. El verso 7 le dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó.
Y el verso 8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Es necesario que meditemos en la palabra de día y de noche. Pero me encanta lo que dice, porque dice: para que guardes y hagas. Creo que debemos dar el paso de hacer. Hemos estado guardando palabras por mucho tiempo, pero vamos a hacer la palabra de Dios. Vamos a vivir la palabra de Dios. Vamos a expresar la palabra de Dios. Él dijo: para que guardes y haga. Mira que te mando que seas valiente, para que guardes y haga conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero para que todo nos salga bien, ¿qué debemos hacer? Guardar y hacer la palabra.